Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un recorrido a través del libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro. Habrá capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos de los siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de las Escrituras y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo y el capítulo de hoy es Números 12. El homicida llegó a ser el hombre más manso del planeta. El homicidio lleva la venganza incorporada en él. ¿Por qué mata a la gente? Porque esta es la forma máxima de venganza. Es tomar represalia por no conseguir lo que quieres. No le dieron respeto o un trabajo y entonces vuelve con un espíritu homicida contra toda la organización. Es un novio molesto porque su novia terminó con él y ahora no quiere que nadie la tenga si él no puede. Puede pasar al lado de una autopista cuando un conductor se le atraviesa a otro y la ira lo lleva a seguir a un hombre y matar a un desconocido. Este es el espíritu homicida. En el Nuevo Testamento, el libro de Santiago nos dice cómo sucede. Capítulo 4, versículo 2. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No recibiste respeto o a la chica o la cortesía en la carretera. Y es impactante decir esto, pero Moisés fue un homicida. Mató a un egipcio y lo escondió en la arena. Moisés sintió por primera vez la libertad para los judíos en su espíritu. El egipcio abusivo estaba actuando en esa relación de amo y esclavo, y entonces algo se quebró dentro de Moisés. El príncipe de Egipto se convirtió en fugitivo en un solo día porque le quitó la vida a un hombre que no le dio lo que él esperaba que le diera. El homicidio es la venganza máxima que se ejecuta contra alguien. Números 12 es el resultado de hablar con Dios cara a cara. Tu vida se transforma. El hombre que antes fue homicida se convirtió en el hombre más manso del planeta. Su cambio es esperanza para todos nosotros. La Biblia dice en Números 12:3, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. La mansedumbre no parece una palabra importante, pero es enorme. Fue la tercera bienaventuranza en el Sermón del Monte de Jesús y traía bendición. Los mansos heredarían la tierra. En el devocional de Pascua, Camino hacia la cruz, la mansedumbre se describe de esta manera. La palabra mansedumbre se define mejor como poder bajo control. Es una persona que tiene el título y la ventaja, pero decide no usarla. Se contiene porque ve un camino mejor. Hereda la tierra cambiándola. Su carácter se lo impide. No abusa del poder y es totalmente lo opuesto a lo que otras personas poderosas harían con su poder. El Dr. Jordan Peterson, profesor de la Universidad de Toronto, dice que la palabra manso, como se usa en la Biblia, se refería a personas que tenían armas como espadas y tenían la capacidad de usarlas, pero estaban decididas a mantenerlas envainadas. En otras palabras, tenían poder para usar la espada, para controlar la situación, con su fuerza, pero decidieron que podía haber un resultado mejor si mantenían el poder bajo control y la espada envainada. La mansedumbre no usa su poder para tomar represalias. La mansedumbre tiene paciencia. Así que lo opuesto a un espíritu homicida es un espíritu manso. El homicidio usaría su poder, la fuerza, armas y posición. La mansedumbre se detiene. La mansedumbre entrega el proceso de la situación a Dios. Números 12 nos llega a dar una perspectiva del homicida que ha sido reformado y de cómo fue transformado. La mansedumbre lo consumía como antes lo consumía el homicidio. Se nos dice esto en Números 12:3. La mansedumbre es importante conocerla porque sucede en los versículos 1 y 2. Es un incidente que podría haber encendido una mecha dentro del ex homicida.
Cuando la obra de Dios es real, puede ser puesta a prueba. Y fue puesta a prueba para Moisés. Aquí hay una prueba muy intensa en la Biblia, en los versículos 1 al 3. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita, y dijeron: es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés, ¿no ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Versículo 3. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. No es tan duro cuando te critican extraños. Esa distancia hace que las palabras no duelan tanto como cuando vienen de alguien cercano a ti. El hermano y la hermana de Moisés son los culpables de esta historia. Están hablando contra su propio hermano. Están hablando contra su líder. Hablando contra la segunda persona más importante en la vida de Moisés. Puede escuchar la mecha encendiéndose y al viejo Moisés empezando a hervir. ¿Te imaginas lo que está pasando dentro de él? Moisés, viudo, decidió casarse con una mujer cusita y su propia familia se levanta contra él. Y por si fuera poco, añadieron insulto a la herida al decir: tú no eres el único que oye a Dios, Él también nos habla. Esperen un momento, yo no recuerdo ni una sola vez que Dios llamara a Aarón y a Miriam al monte, ni que se dijera de ellos que hablaran con Dios cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cada acusación era falsa, y eso era pólvora para un espíritu homicida. La única manera de enfrentar esto es con mansedumbre, y por eso el versículo 3 no es solo un versículo, era un arma para pelear contra acusaciones falsas. Moisés no usó su posición ni su poder. Dejó que Dios lo manejara por él. Y ¡wow! Dios lo manejó. Esto ocurre en el versículo 4. Y el Señor de repente le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salgan ustedes tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo: oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel, cara a cara. Hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué, pues, no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos, y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, vieron que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Un espíritu homicida se defiende y aplasta a sus enemigos. Un espíritu manso deja que Dios tome el control de la situación. Un hombre manso confía en la intervención de Dios porque no confía en sus propias emociones. Moisés nunca le responde a la crítica de Miriam y Aarón sobre su decisión de vida, ni a su intento de elevar su autoridad. Ese era problema de Dios. Pero Moisés sí respondió al clamor de su hermano cuando vio a su hermana cubierta de lepra. Moisés solo dice una frase en todo este asunto. Una frase. Versículo 13. Dice esto: y Moisés clamó al Señor y dijo: oh Dios, sánala ahora, te ruego. Eso fue todo lo que dijo. No dijo mátala, no dijo bien hecho, te lo merecías. Su oración fue: Dios, sánala. La mansedumbre vence. Si necesitas más de una frase cuando eres criticado, quizá debas pedir por ese fruto del Espíritu y por esa tercera bienaventuranza. Necesitamos un avivamiento de mansedumbre en esta época donde el homicidio se propaga. Me intrigó muchísimo esta historia sobre Moisés el manso. George Garrett, novelista y boxeador aficionado, escribió sobre una transformación que a menudo ocurre en los peleadores que permanecen en el deporte. Durante su camino hacia la excelencia en el boxeo, donde deben desarrollar grandes reservas de autodisciplina, sucede algo realmente notable en el peleador. Pierde sus motivaciones iniciales, poco saludables para boxear, y tiene que reemplazarlas por otra cosa. Dice: la mayoría de los peleadores que conocí eran personas que sentían un profundo y poderoso impulso de herir a otros, aun con el riesgo real de herirse a sí mismos.
Lo que ocurría era que en casi todos los casos se requería tanta disciplina y había tanto oficio involucrado, sumada a la vasta concentración, que esas motivaciones originales se volvían cada vez más nubladas y vagas, y muchas veces se olvidaban, se perdían por completo. Esos buenos peleadores ya experimentados terminan siendo personas gentiles y amables. El homicida se vuelve manso. Dios toma a peleadores que luchan desde el dolor y los convierte en personas piadosas que caminan con el Espíritu Santo, incluso si tu propia familia es la culpable. El homicida ahora es el hombre manso. Se me olvidó enfatizar esto. El hombre más manso del planeta. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.